Hoy nos metemos de lleno a desvelar la tecnología que hay detrás de una de las revoluciones energéticas más importantes de nuestro tiempo. Vamos a hacer un viaje, uno que empieza en un simple rayo de sol y acaba, literalmente, en el enchufe de casa. Esta es la gran pregunta, ¿a que sí? Parece casi magia. Tienes ahí un panel, quieto, en silencio, bajo el sol, y de repente está generando energía. Pero no hay ningún truco. Esto es ciencia pura, y vamos a desgranarla paso a paso. Y aquí está el nombre de esa magia, el efecto fotovoltaico. Dicho de forma sencilla, es el proceso que convierte la luz del sol directamente en electricidad. Y todo el secreto está en las propiedades tan especiales que tienen ciertos materiales, los semiconductores. Muy bien, pues vamos al lío. Todo, absolutamente todo, empieza en la pieza más pequeña y fundamental, la célula fotovoltaica. Hay que imaginársela como el motor de todo el sistema, un motor diminuto hecho sobre todo de silicio. A ver, ¿cómo se fabrica este motorcito? Pues se parte de una lámina finísima de silicio puro, una óblea. Y aquí viene lo interesante. Se le aplica un proceso llamado dopado, que básicamente es meterle impurezas a propósito y de forma muy controlada. Por un lado, se le añade fósforo para crear una capa, la capa N, que tiene electrones de sobra, o sea, carga negativa. Por el otro, se le añade boro y se crea la capa P, que es lo contrario, tiene huecos, le faltan electrones, así que tiene carga positiva. Cuando juntas las dos, ¡tachán!, ahí tenemos la famosa unión PN. Y aquí es donde ocurre la acción de verdad. Llega un fotón, que es una partícula de luz con la energía justa y ¡zas!, golpea un átomo justo en esa unión PN. ¿Qué pasa? Pues que libera un electrón. Ese electrón se siente atraído por la capa positiva, mientras que el hueco que ha dejado se va hacia la negativa. Ese movimiento ordenado de electrones es, ni más ni menos, una corriente eléctrica. ¡Ya está! Vale, pero con una sola célula no vamos muy lejos. Ahora toca ver cómo se pasa de esto a algo que tenga una potencia de verdad, una potencia útil. Toca unir fuerzas. Y aquí está el porqué. Fíjate, una única célula de silicio genera como mucho medio voltio. Medio voltio. Eso no es nada, es una tensión bajísima, que no sirve para casi ninguna aplicación práctica. Así que claro, no queda más remedio que agruparlas. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Pues es una solución tan ingeniosa como necesaria. Se cogen todas esas células, que por cierto son súper frágiles, y se montan y se protegen dentro de una especie de sándwich, una estructura multicapa que es muy resistente. Y eso, amigos, es un panel solar. Claro, un panel es mucho más que un montón de células pegadas. Tiene un marco de aluminio que le da rigidez, un vidrio templado por encima para aguantar granizo o golpes, una resina que lo sella todo para que no entre ni gota de humedad y por detrás una cubierta que aísla todo el sistema. Vamos, una auténtica obra de ingeniería pensada para aguantar décadas a la intemperie. Ya tenemos un panel robusto y protegido, pero ¿cómo se conectan todas esas células que hay dentro para conseguir la potencia que queremos? Aquí es donde entra en juego la estrategia eléctrica. Básicamente hay dos formas de conectar las células. Una es en serie, como las pilas del mando a distancia, una detrás de otra. Así lo que hacemos es sumar los voltajes. La otra forma es en paralelo. Con esta el voltaje se queda igual, pero lo que se suma es la corriente, la intensidad. En la práctica, en las instalaciones reales, casi siempre se usa una mezcla de las dos, lo que se llama una conexión mixta. Se hacen grupos de paneles en serie para conseguir el voltaje que se necesita y luego esos grupos se conectan en paralelo para sumar la corriente. Es la manera de diseñar un sistema a medida, optimizando al máximo la potencia para cada situación. Claro que sí. El mundo real no es un laboratorio perfecto. Los paneles solares se enfrentan a un montón de retos y pérdidas que hacen que su eficiencia baje. Vamos a ver los más importantes y las soluciones tan ingeniosas que se han inventado. Para empezar, algo muy obvio. No toda la luz que llega al panel consigue entrar. Una parte simplemente rebota en el cristal de la superficie y se pierde. Así de simple. Luego están los fotones, que no tienen suficiente fuerza, suficiente energía para librar un electrón. Estos atraviesan el silicio como si nada, sin hacer absolutamente nada. Otra pérdida más a la lista. Y a veces, incluso cuando un fotón sí que consigue crear ese par electrón hueco, pues resulta que se vuelven a juntar antes de que puedan formar parte de la corriente eléctrica. Es lo que se llama recombinación, y es otra forma de perder energía. El impacto de todas estas pérdidas es enorme. Para que nos hagamos una idea, una célula de silicio perfecta en un laboratorio puede llegar a un 25% de eficiencia. Pero cuando esa misma célula se monta en un panel y se pone en un tejado, en el mundo real, esa cifra baja a un 17%. Es una diferencia brutal entre la teoría y la práctica. Por eso, cada puntito porcentual que se consigue ganar en esta batalla es un avance tecnológico gigantesco.
Y aquí tenemos uno de los problemas más curiosos y, ojo, peligrosos, el sombreado. ¿Qué ocurre si una sola de las células del panel se queda a la sombra por culpa de una hoja o la sombra de una chimenea? Pues el efecto es tremendo. La célula que está a la sombra deja de producir energía y se convierte en todo lo contrario, en una resistencia. Empieza a comerse la electricidad que generan sus compañeras y la transforma en calor. Esto crea lo que se llama un punto caliente, un hotspot, y puede llegar a dañar el panel para siempre. Pero para esto hay una solución brillante. Los diodos de bypass. Son como pequeños desvíos en una autopista. Cuando una célula se sombrea y se convierte en un obstáculo, el diodo se activa y hace que la corriente eléctrica la salte, que pase de largo. Así se evita el sobrecalentamiento y se protege el resto del panel. Ingenioso. Muy bien, ya sabemos cómo funciona un panel y cómo se protege. La última pregunta es, ¿cómo le sacamos el máximo partido? Y aquí, la clave de todo está en su posición respecto al Sol. La máxima energía se consigue cuando los rayos del Sol dan de lleno de forma perpendicular en el panel. Como en verano el Sol está mucho más alto en el cielo, el panel tiene que estar más plano, con menos inclinación. Y en invierno, que el Sol va más bajo, pues al revés, hay que ponerlo más vertical para encararlo bien. Y ya, para los que buscan la optimización total, existen los seguidores solares. Son unas estructuras que mueven los paneles durante todo el día. Literalmente siguen al sol desde que sale hasta que se pone, como si fueran un girasol mecánico. Así se aseguran de captar la máxima energía en cada momento. Y con esto cerramos el círculo. Hemos ido del fotón a la corriente, de la célula a la instalación perfectamente orientada. La tecnología no para de mejorar, las eficiencias suben y los costes bajan. Y esto nos deja con una última reflexión. Con una fuente de energía que nos llega gratis del cielo cada día, ¿cuál es su verdadero límite?